Vamos a estudiar ahora otro tipo de datos nuevo, un tipo de dato que merece tener sus propios videos. Este tipo de dato es el tipo de dato cadena, que más o menos ya lo fuimos trabajando en anteriores videos. El tipo de dato cadena tiene una serie de particularidades que merecen, digamos, verlas en un video y quizás otro más. Sí, seguramente va a ser otro video más, para no hacerlo tan largo este. El tipo de dato cadena, ya lo fuimos trabajando anteriormente como dije, no es nada más que un vector de caracteres, en el que cada posición de este vector, como dije, es un carácter. Entonces, si yo tengo la cadena, también se la llaman como strings, ¿sí? en inglés, son palabras, son textos. Por ejemplo, yo quiero ingresar un texto en un lenguaje de programación, en un programa, y esto lo tengo que guardar en algún lado. Entonces se guarda como vector de caracteres, en el que cada posición es un carácter. Por ejemplo, si yo quiero ingresar la palabra hola, entonces en la primera posición se va a guardar la H, en la segunda la O, después la L y después la A, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen las cadenas de caracteres? Porque si nosotros guardamos en un vector solamente estas cuatro, por ejemplo, de la palabra hola, estos cuatro caracteres, va a ser, digamos, una cadena, pero no va a dejar de ser también un vector de caracteres. La particularidad de las cadenas, para que el compilador las maneje y el programa las maneje de manera correcta, las lea de manera correcta y también las pueda escribir o mostrar por consola de manera correcta, es que tienen un carácter final que se denomina carácter fin de cadena, que es el /0. Este carácter le va a permitir al compilador o al programa saber cuándo finaliza una cadena. Supongamos que en algún programa yo quiero ingresar muchas cadenas a la vez, entonces si no le ponemos este carácter, quizás el compilador se confunde de que todas estas cadenas son una misma cadena. Entonces nosotros vamos a ingresar este carácter fin de cadena para decir acá termina tal cadena y eventualmente empieza una siguiente, por ejemplo. Entonces debemos poner ese carácter delimitador que dice este es el final de la cadena. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, inicializamos un vector de cadenas con un carácter? Con una cadena. Por ejemplo, ¿sí? Es un vector de caracteres, entonces yo lo llamo cadena. Y yo, por ejemplo, pongo 30 lugares y lo puedo inicializar con la palabra hola, por ejemplo. Así nomás. En este caso, cuando nosotros inicializamos así, con comillas dobles, no hace falta poner el carácter fin de cadena, porque C automáticamente lo pone. Es, digamos, invisible hacia nosotros. Internamente lo pone. Pero ya vamos a ver casos en los cuales no los pone. Entonces, si yo muestro la cadena, yo digo cadena y la muestro con el código S y muestro cadena. Entonces, si yo ejecuto este programa, si se fijan, me muestra cadena hola. La otra manera de inicializar una cadena es, por ejemplo, yo tengo cadena 2 y de 30 lugares y lo puedo inicializar como un vector, como fuimos inicializando vectores en su correspondiente video. Entonces yo puedo inicializar como un vector en el que cada posición es su carácter. Entonces acá pongo la H, acá pongo la O, acá pongo la L, pero como ahora lo estamos inicializando como un vector de caracteres, en este caso el compilador no pone automáticamente este carácter fin de cadena. Entonces este carácter lo debemos poner nosotros, ¿sí? Este es el carácter que yo les decía hace rato. Es un carácter delimitador que es invisible, que no se muestra cuando nosotros mostramos las cadenas, que lo único que hace es delimitar, es decir, esta cadena termina acá, es decir, finaliza acá. Entonces, si nosotros queremos mostrar esta cadena, también nos la va a mostrar de la misma manera. Yo muestro cadena 2 y me dice hola, ¿sí? Hasta ahí todo correcto. La otra manera que tenemos por ahí de inicializar cadenas, que yo también se las fui nombrando un poco antes, es como un puntero. Es decir, por ejemplo, char, cadena 3, y acá es asterisco, como un puntero. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, yo acá pongo la palabra hola 2, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque en su video correspondiente vimos también en arrays que los arrays son punteros. Digamos, el nombre así, a secas, de un array es un puntero internamente. Entonces, si yo inicializo un puntero a char, esto sería
entre comillas, lo mismo, no tan así, pero sería lo mismo que inicializar un vector, ¿sí? Y en este caso un vector de caracteres. Entonces, si yo muestro cadena 3, esto me va a mostrar también la palabra hola 2. E incluso yo a esto puedo accederlo como vector. Yo puedo decir que me muestre lo que está en 0 y me va a mostrar la H, ¿sí? Cuando nosotros inicializamos un puntero de esta manera, lo toma como si fuera un vector, ¿sí? Pero esta notación la vamos a utilizar muy poco, así que solamente se las nombro como para que la tengan en cuenta. Bien, pero ahora vimos cómo se inicializan las cadenas, pero cómo nosotros podemos pedir, también vimos cómo mostrarlas, pero cómo podemos pedir por consola, es decir, que nosotros, los usuarios, ingresemos una determinada cadena. Entonces voy a borrar esta y esta le voy a borrar la inicialización, ya que quiero ingresar una cadena por consola. Les había nombrado yo en anteriores videos que teníamos dos funciones principales. La scanf, que venimos trabajando hace ya desde el principio del curso, y otra que se las nombré hace poco, que es el getS. Pero ambas funciones tienen un problema, ¿sí? Tienen ciertos problemas que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo quiero ingresar una cadena con el scanf, esto se hace con el código %s y le paso cadena 2, por ejemplo. Los vectores vimos que se pasan sin el ampersand porque ya los vectores de por sí son pasados por referencia, ¿sí? Entonces no hace falta ponerles el ampersand como repaso. Entonces, si yo lo pido así y después muestro cadena y muestro así, si yo esto lo ejecuto e ingreso, por ejemplo, la palabra hola, me dice que la cadena es hola. Hasta ahí todo perfecto, parece que funciona. Pero ¿qué pasa si yo quiero ingresar el siguiente texto? Hola mundo. Y aprieto Enter. Se fijan, lo que me muestra es hola. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me muestra el resto de la cadena? El problema del scanf es que lee solamente palabras, no lee texto completo. Es decir, cuando encuentre un espacio, ahí digamos, muere el scanf. No me lee el resto del texto. Entonces, esto no va a ser tanto nuestro interés porque nosotros queremos, por ahí, en ciertas ocasiones, ingresar cadenas que tienen espacio, texto grande. Entonces, no nos sirve de nada que solamente se lea la primera palabra del texto. Entonces, el scanf no nos va a servir. Vimos también el getS. El getS también es una función, en este caso creo que es procedimiento, no, es función también creo, implementada en la stdio. Entonces lo que se le pasa al getS es la cadena, también por referencia, pero repito, como es vector, ya es pasado por referencia de por sí. Entonces el getS recibe la cadena, como está pasado por referencia, o sea, se le pasa la cadena vacía. Como es pasado por referencia, el getS internamente, digamos, guarda lo que nosotros ingresamos por consola y lo retorna al main en su parámetro por referencia. Entonces, si nosotros esto lo ejecutamos, digamos, y por ejemplo ponemos hola, hasta ahí todo bien. Y si ingresamos con espacios, por ejemplo, hola mundo, también nos muestra. Ahora miren lo siguiente. Yo acá le voy a modificar el tamaño a cadena 2 a 5 caracteres, ¿sí? Solamente que como tamaño máximo ese vector tenga 5 posiciones, es decir, de la 0 a la 4. Entonces, lo único, si yo ingreso la palabra hola mundo, se supone que yo tendría que guardar la palabra, sería capaz de guardar solamente la palabra hola, ni siquiera hola espacio, porque el último, digamos, vimos que la última posición de este vector necesita reservarse para este carácter especial fin de cadena. Entonces sería 4 lugares para los caracteres y un último lugar para el carácter fin de cadena. Ahora probemos. ¿Qué pasa si yo pongo la cadena hola mundo? Me la muestra correctamente. ¿Pero esto está correcto? No, acá está pasando un error muy grave, que es, yo tengo que como tamaño máximo de mi cadena 2 es 5. Pero, ¿por qué está guardando toda la cadena, es decir, hola mundo? ¿Dónde está guardando el resto de la cadena? Es decir, el espacio y el mundo. ¿En qué memoria está guardando eso? El getS tiene un problema muy grave y no es seguro, debido a que
está violando memoria de otro lugar, digamos, que no sabemos de dónde está obteniendo esa memoria, no sabemos si la está obteniendo de este mismo programa o se la está robando a otro programa del sistema operativo. Entonces el getS no es una función segura, ya que si nosotros ingresamos una cadena mucho mayor al tamaño máximo del vector, lo mismo deja ingresarla, pero ese tamaño que me falta para, digamos, que me excedí, la está obteniendo, está violando, digamos, la está, digamos, obteniendo de algún lugar ilegalmente, digamos, memoria que no le pertenece. Entonces no es una función segura. Existen algunas otras funciones, algunas que no son estándares, que son de otras librerías de C, otras que sí por ahí son estándares, como por ejemplo el fgetS, creo que trata de mejorar un poco el getS, pero también hay que tener en cuenta ciertas particularidades. Entonces a nosotros nos gustaría tener una función que nos permita leer una cadena de manera segura, digamos, que lea texto completo, digamos, no palabras como el scanf, y que me lea, digamos, y que no viole memoria. Digamos, si yo ingreso una palabra o un texto mayor a la capacidad del vector, que solamente guarde hasta donde pueda guardar, que el resto se perdió, lamentablemente, ¿sí? Si yo ingreso la palabra hola mundo y solamente tengo 5 lugares, que solamente se guarde el hola. El resto, lamentablemente, no pudo entrar, se perdió. Entonces, para no alargar este video, en el próximo vamos a ver bien detalladamente esta función que la vamos a hacer nosotros, ¿sí? No vamos a usar una función de librería, sino vamos a definir nuestra propia función que nos va a permitir leer de la consola cadenas de caracteres.